Hola a todas. Bueno, primero decir que desde Finding Art Madrid hemos decidido llevar a cabo estos ciclos de entrevistas quedándonos en casa. Y hoy estamos aquí haciendo una entrevista a Vera Martín, comisaria de Un gesto que permanece. Hola, Vera. Hola. Y a tres de las artistas, Isabela Bensimol, Mónica Mais y Cristina Spinelli. Hola, chicas. Hola. Hola. Bueno, Vera, queríamos empezar contigo. Todas las piezas de Un gesto que permanece trabajan sobre todo desde lo escultórico y desde el material en torno a la práctica artística. ¿Desde dónde viene ese interés como comisaria a este tipo de piezas? Pues realmente no es que sea como un interés dirigido, quiero decir que me centre en algo escultórico precisamente, pero creo que es un interés más global en el sentido de que hay una tendencia al uso de ciertos materiales, que yo creo que es lo que unifica al final el hecho de que se materialicen en ciertos aspectos que sí que sea escultórico, ¿no? Como el uso de las resinas, por ejemplo, que en Un gesto que permanece es muy común que parezca la resina. También tiene sentido porque engloba como a ciertos otros materiales, ¿no? Que tienen como esa aglutinadora, sino que también es más como ciertos aspectos más relacionados con la ecología o como con los transfeminismos. Y en este sentido, y esta pregunta va para todas, ¿cuál creéis que es la diferencia dentro del contexto del arte contemporáneo entre lo escultórico y la instalación? Bueno, puedo empezar yo. Venga. O sea, quiero decir, en el caso de Salón, en la exposición de Un gesto que permanece, realmente, o sea, sí que eran piezas separadas entre sí, históricas, ¿no? Pero sí que creo que realmente esa relación entre las piezas y su disposición es lo que hace a la instalación. O sea, no es que la instalación o se piense, yo creo, sino que es precisamente cómo se relacionan las piezas y cómo se distribuyen en el espacio que lo que da a que pueda no ser instalación, ¿no? Bueno, yo coincido con Vera en que al fin y al cabo los límites entre instalación, escultura, bueno, o cualquier otra técnica, ¿no? Que etiquete la producción, ¿no? Se están desdibujando, ¿no? Yo ya no entiendo algo como una escultura per se o una instalación per se, sino que al final todo lo que tú conjugas dentro de un espacio funciona como instalación, y de hecho la exposición de Un gesto que permanece pues creo que va muy en tono con esto que estoy diciendo. Perfecto. Ya que estamos con Cris, seguimos con ella y queríamos preguntarla que cómo funciona el proceso creativo dentro del arte contemporáneo en el sentido de producir una exposición. O sea, en tu caso intentas producir piezas site specifics. Por ejemplo, en la pieza que tenías en Saloncito Salón, la de la mazorca de maíz que llevaba de suelo a techo, ¿pensaste esa pieza dentro de ese espacio? Bueno, pues sí que intento que todas las piezas al final trabajen de una manera específica dentro de cada espacio. Bueno, es algo que siempre toca enfrentarse a ello cuando articulas una exposición, ¿no? O te enfrentas a un espacio nuevo, que las piezas que produces se acoplen a ese espacio, y en ese sentido sí que son específicas. Pero realmente la columna de maíz en concreto está pensada para ser modular y para funcionar en cualquier espacio. Entonces sí que habla un poco de esto de adaptarse al fin y al cabo a cualquier espacio al que te enfrentes, ¿no? Y bueno, en el sentido, y luego volviendo un poco a la primera pregunta sobre el tema de la producción artística enfocada hacia una exposición, ¿no? O el proceso creativo más bien, pues bueno, también depende mucho del tipo de espacio en el que te estés planteando generar esa exposición, ¿no? No es lo mismo un espacio como Saloncito Salón, en el que creo que al final el proceso creativo sí que funciona de una manera bastante orgánica y bastante natural, ¿no? Porque es un contexto más desenfadado, ¿no? Más andar por casa, nunca mejor dicho.
teniendo en cuenta, pues, por ejemplo, la diferencia que podría ser producir, por ejemplo, para una institución, ¿no? En la que seguramente tengas que trabajar con presupuestos, con planes aprobados a lo mejor desde hace varios meses, ¿no? O con proyectos o dosieres que tú has articulado incluso 2 años antes de lo que viene siendo la fecha de la inauguración, ¿no? Entonces, sí que ahí se compartimenta un poco más quizá el proceso creativo, pero también cuentas con quizá con partidas presupuestarias más grandes y demás. Entonces, ambos mundos también son bastante interesantes, ¿no? Y ambos están bastante bien, ¿no? O sea, como que no podríamos vivir sin uno sin el otro, ¿no? Creo que Salón, por ejemplo, funciona como un pulmón bastante importante para dar aire a lo que viene siendo este tipo de procesos, ¿no? Y hacerlos más orgánicos y frescos, ¿no? Pero también el tema de producir para instituciones es algo también interesante. Perfecto. Y bueno, en esta línea, ahora una pregunta para Vera. Sabemos que has hecho varios comisariados en diferentes localizaciones de Madrid, como la de Valdea hace un año, y te queríamos preguntar qué va antes, el espacio expositivo, la selección de los artistas o el tema sobre lo que se va a exponer. Pues todo depende, ¿no? O sea, como por ejemplo, en el caso que has comentado de Valdea, ahí sí que fue antes el espacio, porque fue una propuesta de Omar Miranda, que es arquitecto que trabaja en el estudio de arquitectura al descubierto, ¿no? Que son los que nos propusieron pues hacer un proyecto allí. En ese caso, ¿qué pensamos las artistas a posteriori? Dijimos, o sea, como pensé yo con Esther Meinero, que era la otra comisaria, cómo podía tener un sentido en un contexto además tan concreto, que era una casa que se acaba de construir, de hecho está un poco en construcción todavía. Entonces, en ese caso sí que buscamos pues, unas artistas que fueran en una línea de sus piezas, pero algo que ver con lo doméstico, ¿no? Casi como que tampoco tuvieran un protagonismo más grande que la casa y que convivieran. Entonces, por ejemplo, en el caso de Salón, sí que es un poco una mezcla, porque evidentemente Salón condiciona, se sabe de antes, fue todo como también muy rápido, pero sí que algunos pues, artistas, investigaciones que había hecho, pues de la obra también de Cris, porque también venía de antes de Valdea, y tiene como un sentido y un recorrido, ¿no? Esa pieza. Pero sí que, por ejemplo, pues hubo que pensar siempre en que esto de Salón, que es una casa, y como eso también tiene cierto sentido con la Expo, ¿no? Que gira mucho en torno al ornamento, de qué forma eso pues tiene ese peso, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante como pensar en para qué es, dónde es, y eso es lo que marca los tiempos. Y cuando realizas este comisariado, en el momento en el que se está diseñando la exposición, ¿intentáis diseñar la exposición con los artistas o lo diseñáis como, digo, el diseño expositivo? Sí, en este caso, por ejemplo, sí que una cosa muy orgánica y muy de diálogo abierto. Claro que yo había pensado una disposición antes, ¿no? Para que tuviera como un sentido y una narración, ¿no? En el andar del visitante a la expo, pero sí que luego, una vez que estábamos allí en el montaje, fue una cosa completamente orgánica, el pasar tiempo allí y al final pues Mónica decía un comentario, Marina otro, Isabela, Cris, o sea, al final todo fue cambiando también. Ángela y Cato, que son los de Salón, también pues daban su opinión, ¿no? Porque ellos también tienen experiencia en el propio espacio. Entonces, al final sí que es una cosa orgánica y de todas. Por ejemplo, en el caso de Mónica, ¿de qué manera se establece en tu caso esa relación artista-comisaria? ¿Desde el día en el que se concibe la exposición o en el que te llaman como para que participes en una exposición hasta el día en el que se inaugura? Sí, pues creo que de todas, la única a la que no conocía personalmente era a mí. Y bueno, le pregunté ya justo en el salón, después de haber instalado, que cómo me había encontrado.
y me comentaba que fue a través de las redes, lo cual quizás es bastante interesante en relación a que tanto mi trabajo como la exposición habla mucho de la materialidad en sí, de la capacidad que puede tener esta de hablar, y que ella fuese capaz de leer este contenido incluso a través de la documentación virtual. Bueno, pues fue bastante interesante porque creo que nunca había visto mi trabajo físicamente. Y bueno, y creo que también había leído un par de textos que tengo de Joana Gradicki y de Bruno Alves de Almeida, en los que hablaban un poco de mi metodología en relación al ecofeminismo y cómo las esculturas son productos de esta práctica, no simplemente representaciones, pero como que absorben un proceso muy activo. Y entonces me envió un email y empezamos a hablar, y ella se había interesado en particular por una pieza, Forest and Shade, que yo le comenté que suelo trabajar a través de casos de estudio muy contextuales, porque para hablar de la localidad pues sí que me tengo que un poco que sumergir en ejemplos muy específicos. Y vimos que quizás muchos de mis trabajos eran tan específicos hacia ciertos contextos que no tenía sentido descontextualizarlos y ponerlos en salón en relación a las piezas de las otras artistas. Así que decidí crear algo un poco como reaccionando a los vocabularios que ya había visto que iban a estar presentes en el espacio desde mi propia gramática, y reempleando algunos de los materiales que habían sido también como desperdicios de otros proyectos, ¿no? Entonces los mezclé, lo cual creo que hacía mucho eco con también la metodología de Marina, que apareció en la exposición con una bolsa de restos de otra exposición que acababa de abrir. Y bueno, y como comentaba Vera, fue mucho una conversación en el espacio mismo, ¿no? Y si ponemos esto aquí, o cómo dialoga, no fue tanto como... Yo creo que sí que funcionaba como una instalación en respuesta a la primera pregunta, en que pasamos mucho tiempo en no... La idea inicial quizás fue poner las piezas como para que respirasen, pero luego a medida que pasamos tiempo en el espacio conseguimos instalarlas de una manera que sí que se correspondiesen más las unas a las otras. Y esta pregunta va para Isabela, en relación con que Saloncito Salón era un espacio doméstico y cada día se utilizan más y más este tipo de espacios fuera del cubo blanco. ¿Cómo crees que funcionan? ¿Si funcionan mejor, peor o de manera diferente a la galería ortodoxa de cubo blanco? ¿Y cómo trabajas tú desde este tipo de espacios? Creo que simplemente, o sea, como que funciona completamente diferente. Estéticamente también completamente diferente, pero creo que de alguna manera la pieza se activa mucho más, porque creo que mis piezas siempre hablan de la idea de como algo que está vivo, algo, por ejemplo, las que tenía en salón eran como unas piezas que parecía que estaban mojadas, pero realmente no lo estaban, en la resina dura. Entonces esta reacción de una cuestión como mucho más, digamos, del presente, o sea, lo que está ahí y que parece que casi forma parte de ello, o casi forma parte de la cotidianidad, es una acción cotidiana del lugar donde está. Entonces creo que de alguna manera me ha ayudado mucho a articular el discurso que tengo, poner mis piezas en estos espacios, y creo que he logrado entender muchas cosas de mi pieza a través de esto. También en relación a cómo la gente reacciona a estas piezas y a la forma en la que estas piezas actúan en el espacio. Porque como digo, o sea, me interesa un poco esta idea de cuando la pieza casi que no se ve. O sea, mucha gente decía como, es que las piezas... Pero es que me interesa esa cosa de algo que está casi escondido y casi forma parte de la cotidianidad del espacio, y que no ser... Y luego también tiene la otra parte, de cuando está en un white cube se convierte en otra cosa completamente diferente, y empezamos a hablar sobre, pues no sé, discursos más en relación a, pues, qué es el arte en un espacio específico y cómo se lee un espacio en otro. Entonces creo que simplemente siempre he ganado... creo que he ganado en entender muchas cosas a través de poner mis piezas en estos espacios domésticos, sin duda. Y bueno, esta pregunta ya va para todas. Es un poco larga, pero bueno, podemos debatir sobre ella. Y es frente a la exposición de larga duración, de 3 a 6 meses, más y más comisarios jóvenes están eligiendo exposiciones que duran una semana o incluso una tarde.
¿Cómo creéis que esto afecta al consumo del arte? Estamos cayendo en un consumo rápido del arte en el que somos incapaces de reflexionar sobre lo que producimos, o en cambio el arte simplemente imita esos flujos de consumo generales. Bueno, creo que sí que hay una dematerialización del mundo del arte, que la exposición de un gesto que permanece un poco, que reacciona a esa dematerialización. Y no sé, desde la escultura, por ejemplo, en Ámsterdam veo que muchísima gente, por razones económicas o de prácticas o de transporte o de espacio en el mismo estudio, tenemos como una imaginación formal y un vocabulario que queremos materializar, pero luego acaban convirtiéndose en hiperobjetos hechos de poliestireno, que van a ser como un poco para un pop-up, ¿no? Los haces para la exposición, la documentación virtual es lo que va a sobrevivir y luego la escultura prácticamente la puedes tirar porque no vas a estar conviviendo con ella en tu estudio. Y bueno, quizás no estoy hablando tanto de la temporalidad de la exposición en sí, pero de las esculturas, pero creo que hay una relación, ¿no? Si hay un consumo rápido que no encaja con las narrativas que estamos proponiendo, quizás de sostenibilidad, de acercamiento, de un poco de ralentizar algunos de estos paces, no sé, se me olvida el castellano, pero sí, un poco sería esa mi lectura. Sí, bueno, yo continuando con lo que dice Mónica, no es tanto que estemos reproduciendo o imitando los flujos de consumo generales, sino que es que somos parte de ellos y quizás todo esto venga bastante determinado por el factor económico, como decía Mónica. Un comisario joven o un espacio independiente o artistas que quieran mostrar su trabajo en cualquier parte del mundo, no se pueden realmente permitir estar 3-6 meses en un sitio que no sea una institución que te soporte y que con un presupuesto pague a personas que abran la exposición, que expliquen la exposición o simplemente que abran el cierre de la puerta, ¿no? Pues entonces, por esta parte, nuestra respuesta es eso, hacer exposiciones de un día de la que al final lo que reste sea la documentación y la documentación se convierta en casi algo mucho más importante y que adquiere mucha más visibilidad que la propia exposición físicamente, ¿no? Pero bueno, tiene como sus partes buenas y sus partes malas, ¿no? Bueno, o interesantes, por así decirlo. Yo creo que sí, que estoy de acuerdo en que siempre han existido exposiciones de temporalidad corta para resolver sobre todo factores económicos sobre todo económicos, ¿no? Pero lo que ha cambiado ahora es la manera de documentarlo, ¿no? Y de que llegue a personas que no han estado físicamente allí. Por ejemplo, ya casi no se hacen catálogos ni sobre exposiciones, ¿no? de artistas y ahora simplemente pues de una manera mucho más inmediata podemos consumirlo, ¿no? A través de las redes sociales y demás. Entonces, yo no creo que este flujo tan rápido devalúe o haga que se pierda mucha información por el camino, sino que simplemente la manera de consumirla por parte del usuario ha mutado. Me parece muy interesante lo que dice Chris de que, y también comentaba Vera, que como que las exposiciones echan raíces y se expanden a través de otros medios, como pueda ser pues que de repente haya como una performance durante el opening o que se cree una publicación a posteriori o a través de las circulaciones virtuales y la fotografía, por supuesto. Que está bien ser consciente de ello e instrumentalizarlo quizás de una manera que complemente el trabajo
pero siempre intentando que el trabajo en sí, que la materialidad no esté como en una jerarquía inferior a todas estas circulaciones que vienen después, sino que como que se alimenten las unas a las otras. Sí, creo justo también que esa es un poco la problemática, ¿no? Cuando se crean cosas exclusivamente para que sean fotografiadas de una cierta manera y para que sean consumidas de esta manera. Porque, o sea, creo que tiene que partir siempre de que la pieza es la pieza y que será documentada y se verá, o sea, muchas veces pasa que de repente haces una pieza que cuando se documenta no es, o sea, es muy complicado. Yo sinceramente creo que veo muchas cosas en Instagram, por ejemplo, yo que sé, que esto funciona muy bien en una foto, funciona muy bien en este tipo de documentación y luego vas, lo ves y no tiene nada que ver. No. Creo que, sobre todo hablando de materialidad, creo que es una cosa a tomar en cuenta y a reflexionar alrededor de esto, porque creo que la materialidad es una cosa a tomar muy en cuenta en cuanto a lo que planteas, sinceramente, porque tiene muchas cosas, como muchos fakes, digámoslo así. Bueno, ya aprovechando que habéis hablado de redes sociales y de cómo se comunica el arte hoy en día, queríamos preguntar la pregunta que siempre preguntamos en todas las entrevistas, que es si nos recomendaríais algún artista, galería, museo o evento en Madrid que podamos como visitar quedándonos en casa. Yo quería recomendar mucho el podcast que se llama Snorkel, que es de Sonia Fernández Pan, en el que hacen como unas entrevistas súper interesantes a artistas, comisarias, etcétera, y que se pueden escuchar, y más en estos tiempos. Yo quería recomendar una residencia que se llama Residencia La Fornace, que es de un proyecto de un amigo que se llama Eduardo Manzoni, que bueno, básicamente, o sea, es a través de imágenes justo, es una residencia que se lleva a cabo en el campo y básicamente van como haciendo diferentes expos en relación a, por ejemplo, han hecho una nueva de luna creciente. Yo, como buena expatriada, voy a recomendar cosas fuera, pero reaccionando un poco a estos momentos de cuarentena un poco difíciles y de aislamiento. Hay un espacio de investigación corporal y de performance en Ámsterdam que se llama Jacuzzi, y todos los lunes distintos artistas, pero de todas partes, no es simplemente holandés, proponen como workshops, talleres y bastante íntimo. Y entonces, como reacción al aislamiento, ya que no podamos tener este contacto corporal, están llevando los workshops vía Zoom, que es como Skype, pero que mucha más gente se puede conectar al mismo tiempo. Y quisiera invitar a toda la gente que vea esto a que se apunte los lunes, y lo podéis ver en Facebook, Jacuzzi. Bueno, yo, siguiendo un poco lo que había dicho Vera al principio, por ejemplo, yo recomiendo algunos artículos recomiendo sobre todo Adesk, leer cualquier artículo de ahí, pero sobre todo uno de Paula García Macedo, que se llama La cocina y el reloj, y también uno que escribió Rubén Grillo ya hace un par de años, que se llama Víctor, Marta, Marcia y unos cuantos nombres más, y acabado en etcétera, que también es súper interesante. También iba a recomendar Snorkel de Sonia, porque realmente ahí es como hay que bucear en esa web y encontraremos como un mogollón de contenidos con muchísimos comisarios, artistas súper interesantes. Y luego también quiero recomendar un podcast que se llama Nuestra Oscuridad, de Paloma Caso y Lucía Gómez Meca, que lo están haciendo lo hicieron en Radio Relativa, que han hecho el primer capítulo, que está dedicado a... Es un programa dedicado a sonidos oscuros, y este primer capítulo, que consta de 5 podcasts, lo dedicaron a Valencia, ¿no? A la nueva ola a partir de los 80s, ¿no? Como que es una labor bastante interesante, ¿no? Todo lo que cuentan ahí. Genial, pues con eso terminamos y deciros que muchísimas gracias, que enhorabuena por la exposición, que nos encantó y que esperamos ver muchas más cosas pronto. Gracias, chicas. Gracias. Gracias. Adiós.